La lluvia caía sobre Zaragoza en líneas finas y persistentes, golpeando el cristal del piso antiguo como si alguien llamara sin descanso desde el otro lado. No era una tormenta violenta, sino una lluvia cansada, gris, de esas que parecen no tener prisa por irse. Irene Calderón permanecía de pie junto a la ventana. Con la frente apenas apoyada en el vidrio frío, observando cómo el agua resbalaba y se perdía en el alféizar agrietado. A esa hora de la tarde. La ciudad parecía suspendida, apagada, como si compartiera el mismo agotamiento que se había instalado en su vida durante el último año. El piso olía a humedad vieja y a medicamentos. Era un olor que ya no sorprendía a nadie allí, pero que seguía pesando en el aire, mezclado con el silencio. Detrás de Irene, en la habitación apenas separada por una pared delgada, Ángela Ruiz respiraba con dificultad. Cada inhalación era corta, irregular. Seguida de una pausa demasiado larga, como si su cuerpo dudara antes de continuar. El sonido se repetía una y otra vez, marcando el ritmo de la casa mejor que cualquier reloj. Ángela yacía bajo una manta gastada, con el cuerpo encogido y los ojos cerrados. Su rostro, antes firme, se había vuelto frágil, y aún así, cuando lograba abrir los ojos, siempre buscaba a Irene con la misma expresión, una mezcla de disculpa y gratitud que nunca terminaba de decirse en voz alta. Irene respondía con una sonrisa suave, casi automática. Había aprendido a fabricarla con precisión, a sostenerla el tiempo justo, como si así pudiera evitar que el miedo se filtrara por las grietas que aún quedaban. Se movió por el piso con cuidado, evitando hacer ruido. La cocina era pequeña, antigua, con armarios descoloridos y una encimera marcada por los años. Preparó una infusión, aunque sabía que apenas serviría para aliviar nada. Al llevar la taza hasta la cama, sus manos temblaron un segundo, pero se obligó a detenerse. No podía permitirse flaquear. No allí. No ahora. El ritmo del lugar era lento, pesado, casi sofocante. Cada objeto parecía ocupar demasiado espacio, cada paso requería más esfuerzo del necesario. Irene sentía que el aire se había vuelto espeso, como si respirar fuera algo que había que aprender de nuevo cada día. Entonces la cerradura de la puerta giró. El sonido fue leve pero suficiente para romper el frágil equilibrio del piso. Irene se giró de inmediato. Ramón Calderón entró empapado, con el abrigo oscuro brillando por la lluvia y el rostro pálido, tenso, como si hubiera envejecido varios años en apenas unas horas. Cerró la puerta con cuidado, pero no levantó la vista al instante. Irene lo miró en silencio y comprendió, sin necesidad de palabras, que la lluvia no era lo único que había vuelto ese día. Ramón Calderón dejó el abrigo empapado sobre el respaldo de la silla sin colgarlo siquiera. El agua formó un pequeño charco en el suelo de baldosas. Pero nadie se movió para limpiarlo. Permaneció de pie unos segundos con los hombros caídos y las manos rígidas, como si el simple gesto de sentarse exigiera una energía que ya no tenía. Irene lo observó en silencio. No hizo preguntas. Había algo en la forma en que evitaba su mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría explicar. Han vuelto, dijo al fin, con la voz áspera, casi irreconocible. Se sentó despacio, apoyando los codos en la mesa de la cocina, y se pasó una mano por el rostro. Los del préstamo. Irene sintió como el estómago se le cerraba. 3 meses antes, aquel dinero había llegado envuelto en una falsa sensación de alivio. No había sido un banco. Nunca lo fue. Habían sido hombres sin logotipos, sin oficinas visibles, sin contratos claros. Ramón había regresado aquella noche con un sobre grueso y una promesa débil, que sería algo temporal, que encontraría la manera de devolverlo antes de que se complicara. En ese momento, con las facturas médicas acumulándose y la salud de Ángela deteriorándose a una velocidad cruel, nadie había hecho demasiadas preguntas. ¿Qué quieren ahora?, preguntó Irene, manteniendo la voz firme por pura costumbre. Ramón tragó saliva. Todo. Hizo una pausa breve como si necesitara medir cada palabra. El capital, los intereses. Todo junto. Bajó la mirada hacia el suelo. Nos han dado una semana. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, irreal. Una semana.
Irene apoyó la mano en el borde de la encimera para no perder el equilibrio. Sabía hacer cuentas. Sabía que no existía ninguna combinación posible de ahorros. Sueldos atrasados o favores que pudiera cubrir esa cantidad en tan poco tiempo. No con los gastos médicos, no con el alquiler vencido. No con la vida que ya iba siempre un paso por detrás. Si no pagamos, continuó Ramón en voz baja, empezarán a moverse de inmediato. El piso es lo primero. Señaló el techo con un gesto cansado. Dijeron que el trámite puede arrancar mañana mismo si quieren. Desde la habitación. Ángela dejó escapar un sollozo ahogado. Irene se giró hacia ella de inmediato, pero su madre ya se cubría el rostro con las manos, temblando. El reloj de la pared marcaba los segundos con una precisión implacable. Cada tic parecía empujar el tiempo hacia adelante sin ofrecer ninguna salida. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Ramón se quedó mirando la mesa como si allí pudiera encontrar una respuesta. Irene, en cambio, comprendió algo con una claridad dolorosa: no había margen. Ninguno. No era una advertencia, ni una negociación. Era una cuenta regresiva. Y aún así, mientras el reloj seguía avanzando, Irene no sabía que aquella no era la peor parte. Porque aún faltaba la condición que lo cambiaría todo. El llanto de Ángela Ruiz fue creciendo sin aviso, como si hubiera estado contenido demasiado tiempo. Primero fue un temblor en los hombros. Luego un sonido ahogado que se filtró entre sus dedos cuando se cubrió el rostro. «Es culpa mía», murmuró con la voz rota. «Yo dije que no había otra opción. Yo los empujé a esto». Irene se acercó de inmediato y se arrodilló junto a la cama, buscando sus manos. Estaban frías, frágiles. Como si el peso de los meses se hubiera concentrado en cada hueso. «Irene, perdóname», insistió Ángela entre sollozos. «Por las pruebas, por las visitas, por cada pastilla. Por no haber sabido parar». Su mirada se desvió hacia la cocina, donde los sobres se apilaban en una esquina del mostrador. Facturas del hospital, recetas con copagos subrayados. Avisos con sellos rojos. Cada papel era una prueba muda de una batalla que habían ido perdiendo poco a poco, sin estruendo, sin un golpe final que anunciara el derrumbe. Ramón permanecía de pie, a unos pasos, con la espalda rígida. Escuchó a su esposa sin interrumpirla, pero sus ojos no se levantaron del suelo. Cuando habló, lo hizo con un hilo de voz. «Pensé que podría sostenerlo», dijo. «Pensé que, de alguna manera, llegaría a tiempo». Apretó los puños. Un padre debería poder proteger a su familia. Y yo, ya no puedo. Las palabras quedaron suspendidas, más duras que cualquier reproche. Irene sintió cómo se le cerraba el pecho. Miró a su madre consumida por la culpa y a su padre, reducido a una confesión que jamás había querido pronunciar. Se encontró a sí misma en medio de ambos. Sosteniendo una calma que no sentía, atrapada entre el amor que la empujaba a salvarlos y una realidad que no ofrecía soluciones limpias. Se levantó despacio y recogió algunos de los papeles del mostrador. Los recorrió con la vista sin leerlos del todo, ya los conocía de memoria. Cifras imposibles, plazos vencidos. Nombres de medicamentos que habían aprendido a pronunciar con la misma naturalidad que los días de la semana. Todo sumaba, todo exigía, y nada esperaba. El piso parecía más pequeño que nunca. Las paredes más cercanas. El aire insuficiente. Irene tuvo la sensación de que estaban encerrados en una habitación sin puertas. Observando cómo el tiempo avanzaba al otro lado del cristal. No era solo una crisis económica, era una rendija que se había abierto bajo sus pies y que amenazaba con tragarse todo lo que conocían. Ramón respiró hondo. Como si se preparara para cargar un peso nuevo. Tardó unos segundos en levantar la mirada. Cuando lo hizo, sus ojos se posaron en Irene con una mezcla de vergüenza y desesperación. «Hay algo más», dijo al fin, despacio, midiendo cada sílaba. «Ellos ofrecieron otra salida». Irene no respondió de inmediato. El silencio volvió a ocupar el piso, denso y expectante. Y en ese instante, sin saber aún en qué consistía.
Entendió que aquella palabra, alternativa, no traería alivio, sino una decisión que partiría sus vidas en dos. Ramón tardó en hablar. Se sentó frente a Irene. Apoyó los antebrazos sobre la mesa y entrelazó los dedos con fuerza, como si así pudiera mantener unidas las palabras que se resistían a salir. No es dinero, dijo al fin. No esta vez. Levantó la vista solo lo suficiente para confirmar que su hija seguía allí, escuchando. El hombre que controla el préstamo. Quiere una garantía distinta. Ángela se incorporó con esfuerzo, el miedo encendiéndosele en los ojos. ¿Qué tipo de garantía?, preguntó. Aunque algo en su voz delataba que ya intuía la respuesta. Ramón tragó saliva. Matrimonio. La palabra cayó como un objeto pesado en medio de la cocina. Irene no se movió. Sintió el golpe claro, pero no reaccionó. ¿Con quién?, preguntó con una calma que no reconocía como propia. Con don Federico Armas, respondió su padre. Vive a las afueras de Madrid. Tiene casi 60 años. Ángela negó con la cabeza de inmediato. No. No, eso no. Su respiración se aceleró. Nuestra hija no es una moneda. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió del todo. Prefiero perder el piso. Prefiero cualquier cosa antes que esto. Ramón apretó los labios. No hay tiempo para preferencias, dijo con un cansancio que no sonaba a dureza, sino a derrota. Nos dieron una semana. Los hospitales siguen llamando. Los recibos no esperan. Irene permaneció en silencio. Observó a sus padres como si los viera desde fuera, la fragilidad de su madre, la espalda encorvada de su padre, la mesa cubierta de papeles. No gritó. No preguntó por detalles que no cambiarían nada. Dejó que la discusión se desarrollara sin ella, como si ya supiera que cualquier palabra sería un lujo. Es casi 60. Repitió Ángela, aferrándose a ese número como a una cuerda. Podría ser tu padre. Ramón cerró los ojos. Lo sé. Hubo un silencio breve, espeso. Pero con eso la deuda desaparece. Todo. El piso. Los intereses. Bajó la voz. Y no volverán. Irene se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la lluvia había amainado, dejando el asfalto oscuro y brillante. Pensó en la respiración de su madre, en las llamadas del hospital, en la semana que ya había empezado a correr. Pensó también en sí misma, no como una idea abstracta, sino como alguien que podía tomar una decisión. No habló. No prometió nada. Simplemente asintió una vez casi imperceptible. La noche fue larga. Irene no durmió. Escuchó el goteo del grifo, el paso irregular del reloj, los suspiros entrecortados de Ángela. Repasó cada posibilidad hasta que todas se agotaron. No hubo revelaciones ni consuelo. Solo una certeza silenciosa que fue tomando forma con el amanecer. Cuando la luz gris entró por la ventana, Irene ya estaba vestida. Preparó café sin probarlo. Dejó una nota breve sobre la mesa y besó a su madre en la frente. No dijo adiós. No hizo falta. Afuera. El sonido de un motor rompió la quietud del edificio. Al mirar por la ventana, vio un coche oscuro detenido junto a la acera. Bajó las escaleras sin volver la vista atrás, porque sabía que si lo hacía, podría dudar. Y el coche llegó antes de que pudiera arrepentirse. El coche se alejó de Zaragoza mientras la ciudad quedaba atrás envuelta en una neblina tenue. Irene Calderón observó por la ventanilla los edificios conocidos desdibujarse poco a poco, como si alguien estuviera borrando su vida con cuidado, sin prisa. No llevaba mucho equipaje. Solo lo necesario. Todo lo demás, la rutina, el cansancio, el miedo, parecía ir sentado a su lado, ocupando el espacio que nadie veía. El paisaje comenzó a cambiar de manera gradual. Las calles estrechas dieron paso a carreteras más amplias, las fachadas desgastadas, a casas ordenadas con jardines discretos. A medida que avanzaban, el cielo se abría y la lluvia quedaba atrás, como si no hubiera tenido permiso para cruzar esa frontera invisible. Irene notó el contraste con una claridad incómoda.
Cada kilómetro marcaba una distancia mayor entre lo que había dejado y lo que estaba a punto de enfrentar. No habló con el conductor. Él tampoco intentó iniciar conversación. El silencio dentro del coche era limpio, casi profesional, y eso lo hacía más inquietante. Irene apoyó las manos sobre el regazo, entrelazó los dedos y respiró hondo, recordándose que aquello era una transición, no una huida. Aún así, una sensación de error contenido se instaló en su pecho, persistente como una advertencia que no sabía interpretar. Cuando el coche abandonó la autovía y tomó un camino secundario, el entorno se volvió más silencioso. Árboles altos flanqueaban la carretera. Y las casas comenzaron a espaciarse hasta desaparecer. Finalmente, tras una curva amplia, apareció la propiedad. La casa señorial se alzaba al fondo de un terreno amplio y despejado, aislada, imponente, con una fachada de piedra clara que parecía intacta frente al paso del tiempo. Irene bajó del coche con cautela. El aire era distinto allí, más frío, más quieto. No había sonidos cercanos, ni tráfico, ni voces. Solo el viento moviendo suavemente las ramas y el eco distante de sus propios pasos. La casa era grande. Demasiado grande para alguien que venía de un piso donde cada objeto tenía que justificar su espacio. Las ventanas altas reflejaban el cielo con una neutralidad que no ofrecía bienvenida ni rechazo. Al cruzar el umbral, Irene sintió como la temperatura descendía un grado más. No por el clima, sino por la ausencia de calor humano. Todo estaba impecable, ordenado, silencioso. El suelo brillaba, las paredes parecían recién pulidas. Pero había algo vacío en ese cuidado extremo, como si la casa hubiera sido preparada para ser observada, no habitada. Irene avanzó unos pasos y se detuvo. Por un instante. Se preguntó si había cometido un error irreparable, si aquella decisión la había llevado a un lugar del que no sabría volver. Entonces, escuchó un movimiento suave al fondo del vestíbulo. Alzó la mirada, conteniendo la respiración, convencida de que estaba a punto de enfrentar algo terrible. Pero el hombre que la esperaba no era el monstruo que imaginaba. Don Federico Armas apareció en el vestíbulo con pasos lentos, apoyándose en un bastón oscuro que parecía tan antiguo como la casa. Su figura no imponía, al contrario, transmitía una fragilidad que descolocó a Irene desde el primer instante. Llevaba una cánula de oxígeno ajustada al rostro, los tubos transparentes siguiendo la línea de sus mejillas hasta perderse bajo la solapa del abrigo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus movimientos estaban medidos, como si cada gesto hubiera sido ensayado para no desperdiciar fuerzas. Irene, dijo con una voz baja y gastada, pero firme. Gracias por venir. No hubo órdenes ni exigencias ni esa seguridad arrogante que ella había imaginado durante el viaje. Solo un saludo contenido, acompañado de una leve inclinación de cabeza. Irene respondió con un gesto torpe, sin saber si debía estrecharle la mano o mantener la distancia. Don Federico resolvió la duda adelantándose un paso y ofreciéndole la mano con cuidado, como si no quisiera incomodarla. Dos personas del servicio se acercaron de inmediato. Una le ofreció un vaso de agua, otra ajustó con delicadeza la posición del tubo de oxígeno. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados, y su atención parecía excesiva. Como si el menor descuido pudiera tener consecuencias graves. Don Federico los miró y negó despacio. Estoy bien, murmuró. Dejen que nos sentemos. La obediencia fue inmediata. Irene lo siguió por el pasillo principal. El eco de sus pasos se perdía entre paredes altas y superficies pulidas. La casa seguía sintiéndose fría. Pero la presencia de don Federico alteraba esa percepción. No había dureza en él. Más bien, un cansancio profundo antiguo, que parecía haberle enseñado a hablar despacio y a escuchar sin interrumpir. Sé que esto no es fácil, dijo mientras tomaban asiento en una sala amplia, iluminada por una ventana alta. Y no espero nada de usted más allá de lo que esté dispuesta a dar. Irene alzó la mirada, sorprendida. Él sostuvo su expresión sin apartarse. No habrá imposiciones. Nunca. Aquellas palabras no trajeron alivio inmediato. Trajeron confusión. Irene había llegado preparada para resistir, para protegerse, para enfrentar una amenaza.
En cambio, se encontró sintiendo algo que no esperaba, culpa. Culpa por haberle temido. Por haberlo reducido a una condición impuesta, por no haber considerado que él también estaba atrapado en una vida que no había elegido del todo. Mientras hablaban, el personal entraba y salía con discreción. Demasiada discreción. Ajustaban cojines, comprobaban relojes, observaban cada respiración. Irene empezó a notar que en aquella casa la fragilidad no era solo física, era una presencia constante compartida, que todos parecían conocer demasiado bien. Don Federico cerró los ojos un instante. Como si reunir fuerzas fuera parte de la conversación. Habrá una ceremonia sencilla, dijo finalmente. Solo lo necesario. No lo dijo con frialdad, sino con una aceptación resignada. Irene asintió sin responder. Sentía que algo dentro de ella se desplazaba, un equilibrio que empezaba a romperse. No había miedo. No todavía. Había una compasión incómoda, un reconocimiento silencioso de la vulnerabilidad ajena. Cuando Irene se levantó para retirarse, don Federico la observó con atención tranquila. Puede descansar, añadió. Mañana será un día largo. Ella caminó hacia la puerta con una sensación extraña. Como si hubiera entrado en una historia que ya estaba escrita y no le hubiera dado tiempo a leer el principio. ¿Por qué? Antes de que pudiera entender del todo en qué se estaba convirtiendo su vida, el matrimonio llegó. La ceremonia se celebró a la mañana siguiente en una sala sobria de la casa, con las cortinas apenas corridas y una mesa limpia en el centro. No hubo flores ni música. Un funcionario leyó los artículos necesarios con una voz neutra, acostumbrada a repetirlos sin emoción. Mientras dos empleados del servicio actuaban como testigos. Irene firmó con una caligrafía firme que no reflejaba lo que sentía. Don Federico lo hizo después. Apoyando la mano con cuidado, respirando hondo antes de estampar su nombre. No hubo aplausos. Nadie pronunció palabras de celebración. El trámite terminó con un gesto cortés y una despedida breve. La puerta se cerró y la casa volvió a su silencio impecable, como si nada hubiera ocurrido. Irene permaneció de pie unos segundos, sin saber si debía decir algo. Don Federico fue el primero en hablar. Puede instalarse con calma, dijo. No hay prisa. La tarde transcurrió sin acontecimientos. Irene recorrió pasillos que parecían más largos de lo necesario. Se sentó en una habitación que ahora le pertenecía por contrato y dejó su bolso a los pies de la cama. Todo estaba preparado con una precisión casi impersonal. No había rastros de intimidad, solo orden. La casa no pedía nada, observaba. Al caer la noche la tensión se hizo más evidente. Irene se sentó en el borde de la cama, las manos juntas, escuchando el leve murmullo de la casa asentándose. El sonido de unos pasos lentos se detuvo frente a la puerta. Don Federico entró apoyado en su bastón, la cánula de oxígeno aún en el rostro. Se detuvo a una distancia respetuosa, como si midiera cada centímetro. Quería asegurarme de que estuviera bien, dijo. Luego, con un gesto cuidadoso, se retiró el oxígeno y lo dejó sobre la mesilla. A la luz tenue su fragilidad se volvió más evidente, la piel marcada, las cicatrices discretas en el cuello. El esfuerzo visible en cada respiración. Irene se quedó inmóvil, consciente de la vulnerabilidad que tenía delante. Quiero que esto quede claro, continuó don Federico. Con la voz serena. Nada de lo que hemos firmado me da derecho a exigirle nada. No ahora. No nunca. La miró a los ojos sin dureza. Este matrimonio no será una prisión. Irene asintió. No encontró palabras que no sonaran vacías. Él dio un paso atrás, respetando el espacio, y se dirigió a la puerta. Descanse, dijo antes de salir. La cerró con suavidad. Irene se quedó sola, sentada en la cama, respirando despacio. No había romance ni promesas. Solo un acuerdo que pesaba más de lo que había imaginado. Afuera, la casa permanecía en calma, pero esa calma no era tranquilidad. Era una pausa. ¿Por qué? Mientras Irene intentaba ordenar sus pensamientos, alguien más cruzó esa puerta.
El sonido del motor llegó antes que el hombre. Un rugido breve, caro, que rompió la quietud de la casa señorial como una nota fuera de lugar. Irene se asomó al pasillo justo cuando el vehículo se detenía frente a la entrada. Las puertas se abrieron con brusquedad y sin esperar ayuda, Leandro Armas cruzó el umbral con la seguridad de quien no pide permiso porque está acostumbrado a no necesitarlo. Era más alto que don Federico, más erguido, y su presencia llenó el vestíbulo con una energía incómoda. Vestía un traje impecable y llevaba una sonrisa afilada, calculada. Sus ojos recorrieron el espacio con rapidez, como si evaluara una propiedad que ya consideraba suya. Vaya, dijo al ver a su hermano. ¿Sigues en pie? Don Federico se apoyó en el bastón, respirando con cuidado. Leandro, respondió sin levantar la voz. No te esperaba. La sonrisa de Leandro se ensanchó. Eso es evidente. Avanzó un paso y con un gesto brusco, le dio una palmada en el hombro que hizo tambalear a don Federico. Irene dio un paso instintivo hacia adelante, pero se detuvo. No quería convertirse en el centro de la escena. Leandro reparó entonces en ella. Su mirada se deslizó de arriba a abajo sin disimulo. Así que tú eres Irene. Hizo un gesto vago con la mano. Más joven de lo que pensaba. Don Federico tensó la mandíbula. Es mi esposa. Leandro soltó una risa breve sin humor. Las palabras cambian de sentido con el dinero. Hermano. El desprecio se instaló en la habitación con naturalidad. Leandro se sirvió una bebida sin pedirla y se acomodó en un sillón, como si siempre hubiera estado allí. Supongo que ya sabes cómo funciona esta familia, dijo mirando a Irene. Federico siempre ha sido sentimental. Compra silencio, compañía, lealtad. Cree que eso es amor. Don Federico cerró los ojos un segundo como si recibiera un golpe. Basta, dijo, pero su voz carecía de fuerza. Leandro continuó, disfrutando cada palabra. Te habló de su hija. Irene sintió un frío recorrerle la espalda. La que murió. La respiración de don Federico se volvió irregular. No hagas esto. Leandro inclinó la cabeza. Era una chica triste. Se quejaba de ti. Decía que siempre estabas ausente. Dio un sorbo a su bebida. A veces buscaba a alguien que la escuchara. Irene observó la escena sin intervenir. Vio cómo don Federico se aferraba al bastón. Cómo su cuerpo parecía encogerse bajo el peso de aquellas palabras. Leandro no gritaba. No lo necesitaba. Su crueldad era precisa, elegante. Diseñada para herir sin levantar la voz. Esta casa, continuó mirando alrededor, no se mantiene sola. Y tú, añadió dirigiéndose a Irene. No estás tan protegida como crees. Se levantó despacio y se acercó a don Federico. Los papeles importan. El tiempo también. Sonrió de nuevo. Y el tiempo no suele estar de tu lado. El silencio que siguió fue espeso. Irene sintió la tentación de decir algo, de interponerse. Pero entendió que cualquier palabra sería inútil. Leandro se detuvo junto a la puerta, satisfecho. No os entretengo más, dijo con falsa cortesía. Solo pasaba a saludar. Cuando se marchó, la casa pareció encogerse. Don Federico permaneció inmóvil, mirando al suelo. Irene se acercó un paso, sin tocarlo. No hacía falta. Lo que había ocurrido no necesitaba consuelo inmediato, necesitaba tiempo. Pero ese tiempo, como Leandro había dejado claro, era un lujo frágil. Porque antes de irse, había dejado algo flotando en el aire, pronunciado con la misma ligereza que un trámite, habló de la muerte como si fuera solo una formalidad pendiente. La advertencia llegó en un momento que parecía inofensivo. Doña Pilar Ochoa se acercó a Irene en uno de los pasillos laterales. Cuando el movimiento de la casa era mínimo y las voces se diluían entre habitaciones cerradas. No levantó la mirada de la ropa que doblaba con precisión. Pero habló con una calma que no admitía dudas. Aquí no todo es lo que parece, dijo en voz baja. Y no todos desean que don Federico llegue a mañana. Irene se detuvo, el corazón acelerándose sin ruido. Doña Pilar no añadió dramatismo,
no hacía falta. Confíe solo en lo que vea con sus propios ojos, concluyó, y se marchó como si nada. Desde ese instante la presencia de Víctor Salgado dejó de ser neutra. Irene empezó a notar su manera de aparecer sin ser llamado, de observar más de lo necesario, de preguntar con una cortesía demasiado medida. Era eficiente, discreto. Siempre un paso adelante. Y sin embargo había algo en su sonrisa que no llegaba a los ojos. Una noche. Irene lo vio salir del despacho de don Federico con un fajo de carpetas que no llevaba cuando entró. No dijo nada. Tomó nota. La casa se volvía distinta después de medianoche. Los pasillos parecían más largos, los sonidos más nítidos. Incapaz de dormir, Irene avanzó en silencio hacia la escalera trasera. Entonces oyó voces. Se detuvo, contuvo la respiración. Eran Víctor y Leandro. No discutían, conspiraban. Hablaban bajo con la seguridad de quien cree no ser escuchado. Irene reconoció palabras sueltas, luego frases completas, documentos, firmas, esta noche. El plan se dibujó con una claridad helada, provocar un accidente. Una caída. El corazón débil haría el resto. Retrocedió un paso, el pulso golpeándole las sienes. No había tiempo para avisos largos. Regresó al piso superior y encontró a don Federico caminando despacio hacia su habitación. Tenemos que entrar, susurró tomándolo del brazo con cuidado. Él la miró, sorprendido. Pero obedeció. Apenas cerraron la puerta, la luz del pasillo se apagó. No pasó mucho antes de que escucharan pasos firmes acercándose. El pomo giró. Víctor entró sin anunciarse. La máscara de cortesía había desaparecido. En su mano, el arma reflejó un brillo seco. Es el momento, dijo sin alzar la voz. Será rápido. Don Federico se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Irene se colocó delante de él instintivamente como si su cuerpo pudiera detener una bala. Piénsalo, dijo ella, manteniendo las manos visibles. Nada de esto te garantizará lo que prometieron. Víctor esbozó una sonrisa tensa. Ya lo está garantizando. Dio un paso. Irene notó el frío del metal acercarse y por un instante pensó que el tiempo se había detenido. El golpe llegó desde atrás. Doña Pilar apareció como una sombra decidida y descargó un candelabro pesado contra la cabeza de Víctor. El impacto fue seco, definitivo. El arma cayó al suelo y rodó hasta chocar con la pared. Víctor se desplomó, inconsciente. Doña Pilar sostuvo el candelabro con ambas manos, respirando con fuerza, pero firme. No en esta casa, dijo con una autoridad que no admitía réplica. Irene sostuvo a don Federico mientras sus piernas cedían. Él estaba vivo. Tembloroso pero vivo. Doña Pilar cerró la puerta con llave y sacó el teléfono. Ya está, dijo al marcar. Ahora. No explicó más. No lo necesitaba. Las luces azules y rojas tardaron pocos minutos en atravesar las ventanas. La casa se llenó de pasos, voces contenidas, órdenes breves. Doña Pilar entregó lo que sabía con precisión. Irene se mantuvo junto a don Federico mientras los agentes aseguraban el lugar y se llevaban a Víctor en una camilla. El silencio posterior fue distinto, no era la calma tensa de antes, sino una pausa expectante. Un agente regresó con una tableta. Tenemos imágenes, dijo. En la pantalla. Víctor aparecía firmando documentos, escaneando carpetas, preparando transferencias. Pruebas claras. Otro agente confirmó la detención de Leandro cuando intentaba salir de la ciudad. Don Federico cerró los ojos, no por alivio, sino por el peso de lo perdido. Irene respiró por primera vez en horas. Creyó que todo había terminado. Pero, mientras los agentes seguían trabajando y la casa recuperaba una quietud vigilada, comprendió algo más, aquello había sido solo el comienzo. Porque aunque el ataque había fracasado, la verdad aún no había terminado de salir a la luz. La casa amaneció llena de voces bajas y pasos contenidos. Los agentes iban y venían por los pasillos con la calma metódica de quien reconstruye una verdad pieza por pieza. En el despacho de don Federico, las pantallas mostraban grabaciones claras, cámaras de seguridad captando entradas fuera de horario,
carpetas abiertas sin autorización. Firmas imitadas con una precisión que delataba práctica. No hubo necesidad de interpretaciones forzadas. Las pruebas hablaban solas. Los documentos falsificados aparecieron uno tras otro. Poderes alterados, órdenes de transferencia preparadas para ejecutarse de madrugada. Un calendario con fechas marcadas en rojo. La investigación confirmó lo que doña Pilar había sospechado durante semanas: Víctor Salgado no actuaba solo. Leandro Armas había dirigido cada movimiento con la frialdad de quien confía en que el tiempo y la enfermedad harán el trabajo sucio. Ambos fueron arrestados esa misma mañana. No hubo resistencia. No la necesitaban. La evidencia cerraba cualquier intento de negación. Con el avance del caso, otra pieza cayó en su lugar. El préstamo que había asfixiado a la familia Calderón fue rastreado hasta una red de operaciones irregulares vinculadas a Víctor. El acuerdo se declaró nulo. La deuda desapareció de los registros como si nunca hubiera existido. Cuando Irene recibió la llamada desde Zaragoza, la voz de Ramón temblaba, pero no de miedo. Se acabó, dijo. Esta vez de verdad. Ángela comenzó a mejorar con una lentitud prudente. Nuevas pruebas, ajustes en la medicación, visitas médicas sin el peso de los avisos pendientes. Su respiración se volvió más regular, el dolor cedió lo suficiente como para permitirle dormir. Irene la visitó pocos días después. No hubo discursos. Solo una mano apretada con cuidado y una mirada que decía gracias sin pronunciarlo. En la casa señorial, el cambio fue discreto pero constante. Don Federico inició un proceso de recuperación paciente, guiado por especialistas y por una disciplina que no se permitía atajos. Caminaba cada mañana un poco más. A veces apoyado en el bastón, otras en el brazo de doña Pilar. El oxígeno seguía allí, pero ya no marcaba cada gesto. Con el tiempo. Su voz recuperó algo de firmeza, sus ojos una calma nueva. Irene observaba esa transformación sin sentirse atada. Nadie le exigía quedarse. Nadie se lo recordaba. Y, precisamente por eso, su decisión fue distinta. Se quedó porque quiso. Porque entendió que la seguridad no siempre se mide por muros altos o cuentas cerradas. Sino por la ausencia de amenaza. Por la posibilidad de respirar sin anticipar el próximo golpe. La casa también respiró. Las ventanas se abrieron con más frecuencia. La luz volvió a entrar en habitaciones que habían vivido en penumbra. El silencio dejó de ser un aviso y pasó a ser un descanso. Doña Pilar reorganizó espacios. Movió muebles, retiró cerraduras innecesarias. No lo hizo por estética sino por intención, marcar que el miedo ya no era el anfitrión. Irene retomó gestos simples. Preparar café por la mañana. Caminar por el jardín sin vigilar sombras. Llamar a casa sin urgencia. En ese ritmo nuevo comprendió algo esencial: la dignidad no se defiende con sacrificios que anulan, sino con elecciones conscientes que protegen. Ella no había sido rescatada por el azar, ni por el dinero, ni por una firma. Había elegido en el momento más estrecho, no perderse a sí misma. Una tarde. Al atardecer, Irene y don Federico se sentaron frente a la ventana grande del salón. No hablaron de lo ocurrido. No hacía falta. La luz se apagaba despacio sobre el terreno y el aire era limpio. Él rompió el silencio con una frase breve. Gracias por quedarte. Irene respondió sin solemnidad. Gracias por no exigirme nada. Cuando la noche cayó, la casa permaneció en calma. No una calma tensa, sino una tranquilidad aprendida. Irene subió a su habitación y cerró la puerta sin prisa. No había promesas que cumplir ni deudas que saldar. Solo la certeza de que a veces el final no necesita ruido para ser completo. Basta con que el miedo se vaya y con que la elección, por fin, sea propia.